Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en este día? Espero que se encuentren bien donde quiera que nos estén viendo, en la hora que nos estén viendo. Creo que siempre es un buen tiempo para escuchar la palabra de Dios y yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Y bueno, este día, la plática de hoy lleva por nombre Utiliza tu fe. Utiliza tu fe. Todos nosotros los creyentes en algún momento de nuestra vida vamos necesitando utilizar nuestra fe al día a día. Al día a día se nos va presentando esa oportunidad de poder creerle al Señor. Y hoy quiero que sea un día en el cual podamos aprender, entender que tenemos en nosotros fe y que si fue puesta en nuestras vidas es para que la podamos utilizar. No quiero ponerle hoy que si tienes poca fe o mucha fe, no. Que podamos sacar de nuestra mente esa parte de que yo no tengo fe o no sé cómo utilizar nuestra fe. No importa el tiempo que lleves como cristiano, tú tienes fe y tienes que aprender a utilizarlo. Y miren, para empezar, vámonos primeramente ahí a Romanos 12:3. Quiero que empecemos en Romanos 12:3 leyendo la palabra y dice ahí en el versículo 3: Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura. Y aquí está lo importante también. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que yo entiendo al leer este versículo? Dice que a nosotros, cuando nacemos de nuevo, nos da una medida de fe, algo con lo cual nosotros vamos a empezar a creer. Y dice que debemos de vivir conforme a esa medida de fe, conforme a lo que hoy tenemos como medida de fe. Antes de que conocieras a Cristo no había esa fe en Él. Cuando naces de nuevo, entonces tienes el poder vivir conforme a la medida de fe que tú vas teniendo. Y esa medida de fe es con la cual tú y yo debemos de empezar a trabajar en nuestra vida cristiana. En lo que es nuestra vida cristiana, debemos de empezar a trabajar de esa forma. El problema es que nosotros no entendemos la fe que nos fue dada. Y tampoco sabemos qué hacer con ella. A mí me fue dada una fe que a lo mejor ni entiendo. Y no sé qué hacer con esa fe que me fue dada a mí. Y aquí es donde empieza a veces el problema en la vida de un cristiano. Cuando tú naces de nuevo, llega a tu vida esa fe. Y tienes fe. Pero a veces cuando el cristiano empieza a crecer y empieza a moverse como un bebé, se acostumbra, tal como puede suceder en un bebé, a utilizar la fe del otro. Llegas a tu vida cristiana y entonces empiezas a tener gente a tu alrededor que te empieza a preparar, te empieza a enseñar, te empieza a guiar. Y entonces puede suceder que cualquier situación que pasa a tu vida, agarras el teléfono, le mandas un mensaje, le hablas a la persona que está cuidando de ti, ya sea tu líder, tu pastor, y le hablas y le dices, me está pasando esto, necesito que ores por mí, necesito que creas por esto en mí. Y la persona que está ahí lo hace y utiliza su fe y sucede en tu vida. Pero entonces te empiezas a acostumbrar a que tu fe se quede ahí. Y entonces te puedes empezar a acostumbrar que es la fe del otro la que necesitas, no tu fe. Y escucha esto, si nosotros aprendemos a utilizar la fe, aprenderemos el poder que hay en ella. Cuando tú y yo aprendemos a utilizar esa fe, entonces en ese instante empiezan a suceder milagros. Empiezan a suceder milagros cuando tú empiezas a utilizar tu fe. La semana pasada pudimos oír buenos y grandes testimonios de lo que la gente empezó a suceder en sus vidas cuando creyeron. Y esta semana escuchamos muchos milagros. Milagros de gente común y corriente que es en su vida diaria lo que hacen. Trabajadores, amas de casa, profesionistas, de todo tipo de gente que tuvo que creer en esa situación y sucedieron milagros. Y mira, yo quiero que vayamos ahí a Mateo 15. Mateo 15. Y dice ahí en el 15:22, desde el 22, vamos a empezar a leer primero en el 22. Y aquí dice, he aquí que una mujer cananea
que había salido de aquellos confines, gritaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aún sus discípulos se acercaron y le decían: quítala de aquí, siempre anda haciendo esto. Entonces ella vino y se postró, en el 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella escuchaba que le decían que no. Ella veía que los discípulos que lo rodeaban decían no. Y entonces ella aún con todo se acerca y le dice: Señor, socórreme. Cuando tú le dices eso a alguien, sabes que esa persona tiene la capacidad para ayudarte. En el 26, respondió él, dijo: no está bien, habla de Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate esa parte, ¿no? Todavía le dice eso al Señor. En el 27, y dijo, ella todavía dice, siguió creyendo, y ella dijo: sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces su fe empieza a funcionar, y en el 28 le dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conmigo como quieras. Y su hija quedó sanada desde aquel momento. Imagina, el Señor no le dijo a la mujer: oh mujer, grande es mi poder, que tu hija será sanada. ¿Que tiene poder Jesús? No le dijo: grande es mi misericordia, que tu hija será sanada, y tiene misericordia. Pero le dijo: grande es tu fe. Una mujer que estaba desesperada. Vamos a otro, Lucas 7, del versículo 7, vamos a leerle ahí. Y ahí habla de un centurión, de un capitán, que dice que su siervo, uno que quería mucho, estaba enfermo. Estaba enfermo y necesitaba sanidad. Y entonces él sabe de Jesús y va a buscar a Jesús y le dice a Jesús que su siervo necesita sanidad. Y él le dice: ok, vamos para allá. Pero entonces le dice en el 8, y le dice el centurión: no vayas. Yo sé que solamente tú puedes decir y eso va a suceder. Y le dice en el 8, pues también, cuando le dice que no vaya, le dice: pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Ahí está reconociendo la autoridad de Jesús. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. En el 9 dice: al oír esto Jesús se quedó maravillado de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, aquí yo medito estas dos palabras, estos dos versículos. ¿Y a quién fueron a buscar? Fueron a buscar a Jesús, creyeron en Jesús, el hacedor de milagros. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que buscaba Jesús? Jesús buscaba la fe para hacer milagros. Ellos creyeron en Jesús, buscaron a Jesús, su fe estaba puesta en Jesús. Pero lo que me llama la atención es que Jesús buscaba a aquel que tuviera fe para hacer un milagro. Entonces vamos viendo que la fe es necesaria para podernos mover en esos milagros en nuestra vida. Milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de paz, milagros de todo tipo, como los que escuchamos la semana pasada. Entonces Jesús anda en busca de aquellos que le crean, que tengan la fe para poderle creer. Y hay algo que yo me doy cuenta, yo creo que la forma en que a veces somos formados, la mayoría, cada día nos puede ir alejando más de la fe. Somos educados y formados de forma en que nos van diciendo que el dinero, entre más dinero tienes, más la vas a hacer, más puedes resolver tus problemas. Te van diciendo del intelecto, de las capacidades, hasta de las mañas, que si eres más mañoso, más la vas a hacer. En México tenemos
dicho horrible, que el que no tranza no avanza, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso nos va alejando más de la fe, de la necesidad de depender. Yo conozco gente que tiene una capacidad muy grande y económica y de repente ha caído en una enfermedad y el dinero no los ha podido salvar. Pero conozco gente, aquí en la iglesia, gente que la he tratado, que ha tenido cáncer y el Señor los ha sanado. Y cuando llegan delante del doctor no se dan cuenta qué es lo que pasó. Pero cuando nosotros empezamos a anteponer esas cosas materiales o las capacidades, cada vez nos va alejando más. Y aún te digo algo, te hablo como cristiano, aún dentro de la iglesia, como cristiano, a veces no te das cuenta que eso puede estar sucediendo. Que estás sentado dentro del auditorio, estás oyendo la palabra, estás escuchando la palabra y al mismo tiempo tu fe está puesta en tus recursos, en tus capacidades. Y así no puedes funcionar como cristiano, y lo dice la palabra. Miren, vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Y dice ahí, en el 24, dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí lo que veo es el corazón. Nosotros no podemos estar divididos en dos partes. Estar creyendo que aquello, que lo que nosotros, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Yo creo que lo que Jesús estaba diciendo, no creas en tus riquezas, no creas en tus capacidades, cree a Dios, que ahí es donde está todo lo que nosotros necesitamos, que es lo que nosotros debemos de ir sacando adelante en nuestras vidas, porque si no, nosotros vamos a menospreciar. ¿Qué es menospreciar? No es que no le tengas aprecio, es que dice que tienes un aprecio más bajo del que debe de tener. Por eso te digo que como cristiano podemos estar aún dentro de la iglesia, pero de repente puedes estar menospreciando aquello que Dios nos ha dado la fe para poder actuar en milagros. Y no te das cuenta. Por eso debemos de tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa a veces? A veces pasa que en la iglesia lo hemos visto, que llega gente con gran necesidad de trabajo, y llega y va delante de la persona, y la persona llega y ora por ese trabajo. Llega alguien y ora, tu líder, aquella persona que tú le pides que ore por ti, y recibes el milagro, y recibes tu trabajo. Pero de repente nos damos cuenta que esa persona se va alejando y alejando y alejando. Y cuando nos acercamos a decirle, oye, ¿qué pasó? Sus palabras a veces dicen, pues no, pastor, es que el trabajo es el trabajo. Y te olvidaste de que tu fe fue la que consiguió el trabajo. Y después regresas con problemas, o regresan con más problemas con los que llegaron. Si nosotros empezamos a valorar la fe, poco a poco va adquiriendo más confianza. Y las cosas materiales dejan de ser tanta dependencia para nosotros. Nos damos cuenta que nuestro sustento está puesto en Dios. Nuestro sustento, nuestra seguridad. Y entonces vamos adquiriendo más y más fe. Y aquí mira, aquí empieza lo bueno y se empieza a poner más interesante. Cuando la fe se vuelve necesaria para nuestra vida. Cuando la fe se vuelve indispensable para nuestras vidas. A veces podemos ir caminando y creyendo que la vamos haciendo y la vamos haciendo. Pero llega un momento donde la fe se vuelve indispensable para nosotros. Ahora lo podía ver, ahora que pasó el huracán aquí en Poza Rica, este huracán Grace. Y podía yo ver, me paré, veía una ventana y podía ver el impacto del aire. Tengo unos árboles enfrente y yo veía cómo los árboles literalmente los pegaba al piso. Había corrientes de aire de 180 kilómetros o más. Y de repente vi el carro de un vecino cómo le levantó el cofre. Imagínate el poder del aire. Y sopló y soplaba y soplaba. Y yo me acuerdo que ya al otro día que salí y empecé a ver todos los destrozos y todo,
tuve que ir a Las Cruces. Nosotros, a los que no nos conocen, tenemos 20 hectáreas, donde pusimos 3 cruces que representan a Jesucristo en la ciudad de Poza Rica. Y tenemos un parque grandísimo en esas 20 hectáreas, hermoso. Pero cuando fui a ver cómo estaba ya llegué y empecé a subir, empecé a ver cómo estaban los árboles. O sea, tirados, los arrancó el aire. Arrancó literalmente un árbol gigante, lo arrancó desde la raíz. Ese era el poder del aire. Y entonces yo estaba caminando y viendo todo el destrozo y dije, pero hay una parte donde tenemos, bueno, no tenemos, llegaron y tenemos cotorros que se tomaron un árbol. Preciosos. Y cuando volteé y dije, ay, ya. Pues imagínate un aire de 180 kilómetros que levanta cofres, que arranca árboles. Dije yo, ¿qué puede estar pasando ahí? Y de repente estaba yo ahí parado viendo todo lo que pasaba y veo que pasan unos pájaros y después oigo un cotorro que estaba parado allá. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que en medio de todo eso estén estas aves aquí? Todavía se mantengan esas aves aquí, después de todo ese destrozo. Y eso me hace ir, vamos a Mateo 6:25, por favor, 6:25. Y dice ahí, en el 25, por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice en el 26, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y dice, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más que ellas? Mira qué es lo que dice. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo has visto una ave preocupada? ¿Cuándo has visto una ave preocupada? ¿Cuándo has visto una ave que esté toda triste pensando qué va a comer mañana? Cuando yo leo este versículo, yo leo una verdad lo que está diciendo. Cuando el Señor dice, ¿no verá por nosotros mucho más que ellas? O sea, que dice nuestro Padre celestial, ve por ellas. ¿No verá por nosotros mucho más que ellas? A veces el problema puede ser que en nuestra fe radica nuestra seguridad. Nuestra fe no está definida porque no entendemos lo que está diciendo la palabra, que somos hijos de Dios. Entonces mi fe debe de estar radicada como hijo de Dios. Escucha, cuando tú naces de nuevo, cuando tú lo haces por fe, vas y naces de nuevo. Por fe naces de nuevo. Y en ese momento sucede un hecho sobrenatural, increíble, impresionante. Y es que de ese momento el Señor nos adopta como hijos suyos. Pasamos a ser parte de su reino. Y como en parte de su reino, la fe que nosotros tenemos en Él se convierte sobrenatural, se convierte poderosa. Cuando lo empezamos a entender y lo empezamos a creer y empezamos a caminar en esa fe, como hijos de Dios, no como antes que no éramos hijos de Dios, pero como hijos de Dios, la fe que tenemos ahora en Él nos hace poderosos en Él. Y empezamos a creer y a confiar en Él. Cuando Él nos dice esto en su palabra, dice, ¿y tú no vales más que ellas, que esas aves? Si no lo creemos, estamos menospreciando nuestra paternidad. Pero cuando lo creemos con fe, entonces estamos dándole valor a ese poder. Yo te haría una pregunta, ¿te crees hijo de Dios? Si te crees hijo de Dios, tu fe debe de funcionar como un hijo de Dios, con ese poder que viene pegado. Cuando tú tienes fe, ¿sabes qué te produce la fe? La fe te produce paz.
Cuando tú no tienes fe, la falta de fe te produce afán. Estás queriendo poder alcanzar todo, poder suplir, pensar, estás pensando en el mañana y en el mañana y en el mañana. No estás confiando que el Señor suplirá todas las cosas conforme a su riqueza, que es grande. Y entonces empezamos a funcionar en fe. Y si tú hoy estás viviendo en afán, analízate cómo estás. Si tú estás viviendo en afán como hijo de Dios, algo no está funcionando en la fe que te fue dada. No digo que tenemos que ocuparnos, no digo que tenemos que trabajar, tenemos que salir a ganar nuestro sustento en fe, en nuestra fe, creyendo en nuestro Dios. Y entonces empieza a funcionar de forma diferente. A lo mejor hoy en día tú te preguntas, ¿por qué no puedes obtener las cosas de Dios? ¿Por qué es que yo no puedo sacar a mi familia adelante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estoy obteniendo las cosas que oigo que habla la palabra o que oigo que dan como testimonios? Y a lo mejor estás pensando que a lo mejor es por tu falta de recursos, porque no tienes dinero, porque a lo mejor no tienes la preparación. Y te digo algo, no es eso. No es eso. Es porque no usas tu fe. Mira, vamos a ver qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Ahí en Mateo 17, vamos a empezar ahí en el 15. Y se acerca un hombre y le dice a Jesús: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le dice aquí algo: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo lo he de soportar? Traédmelo acá. Y ya Jesús viene, echa fuera al demonio, y dice en el 19, se acercan los discípulos y les dice, entonces los discípulos acercándose a Jesús le dijeron aparte, yo creo que estaban avergonzados, y le dijeron: Jesús, ven, dinos algo. Y le dicen aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjate cómo se acercan los discípulos y le dicen: ¿por qué es que no hemos podido lograr esto? Porque hemos visto que sucede, porque ellos ya habían visto que sucedía, habían visto a Jesús haciendo milagros, sabían que era posible, pero le dicen: ¿por qué no puede pasar? Y Jesús viene y les da una gran explicación, larga y a lo mejor complicada, ¿verdad? Que solamente les dijo: es por tu falta de fe. Es por tu falta de fe. Hoy yo te hago esta pregunta: ¿has visto milagros? ¿Hay cosas que suceden? ¿Has visto cómo pasa en la vida de alguien más? Y a lo mejor como esos discípulos frustrados, cansados, que no lo lograban, y se acercan a Jesús y le dicen, cuando tú te vas a ese momento en tu oración, en tu vida, cuando le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no estoy alcanzando las cosas que sé que son para mí? ¿Por qué no puedo ver esos milagros en mi vida? ¿Por qué yo necesito que mi familiar, que mi vida que sea sanado y no lo estoy obteniendo? Y entonces Jesús te responde: es por tu poca fe. Pero no nada más se queda ahí Jesús, sino que les da la solución. Y les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Nada sería imposible. Un pequeño grano de mostaza, esa pequeña fe. No está diciendo el Señor: deberías de tener una gran fe. Dice: cree. Y esa pequeña fe que tienes se convertirá en algo grande, como lo es ese grano de mostaza cuando se convierte en árbol.
Y así funciona la fe. La fe se va desarrollando poco a poco. La fe empieza con algo pequeño con lo que tú tienes que creer. Yo pensaba en estas mujeres que hablábamos la semana pasada y recordaba a la mujer de la pierna. Esta mujer le dicen, te vamos a cortar la pierna. Necesitaba un milagro. Necesitaba un milagro esta mujer. Y busca entre sus cosas y encuentra un chip. Y entonces Dios empieza a actuar. Cuando pone el teléfono de la persona. Y ella empieza a creer. Y así funciona en nuestras vidas. No importa si tu fe es pequeña. Escucha. Cuando tú pones en práctica tu fe, por pequeña que sea en este día, entonces empieza a moverse y empieza a moverse para convertirse en un gran milagro que a lo mejor no tienes ni idea que va a suceder ese gran milagro. Pero nosotros debemos de empaparnos de lo que hay. Debemos de empaparnos de lo que está alrededor, de la palabra, de lo que podemos leer, de lo que podemos ver. Y una vez que lo tomas, empieza a suceder. Mira lo que dice en Romanos 10, 17. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por ese medio, por el oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Entonces empieza a entrar a nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, aun cuando oyes milagros que Dios ha hecho, tu fe empieza a moverse, empieza a agitarse tu fe, está dentro de nosotros. La fe mora dentro de nosotros. A lo mejor hoy no la sientes, a lo mejor hoy crees que no la tienes, pero si naciste de nuevo, ahí está. Y entonces cuando tú empiezas a oír la palabra, a leer la palabra, empieza a agitarse, y empieza a agitarse. Y empieza a moverse dentro de ti. Y empieza a hacer que algo empiece a ser una necesidad. Mira, yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo. Yo nací en un grupo y de repente llegué a la iglesia. Y me acuerdo que llegué yo un miércoles. Me invitaron, me dijeron que había servicios antes los miércoles y vine a la iglesia. Y llegué a la iglesia. Y yo venía con necesidades que ni siquiera sabía, pero sabía una, la tenía bien clara. Mi necesidad financiera. Yo me iba bien, pero no tenía dinero. Y entonces llegué y me senté. Y de repente me encantó la alabanza, estaba bonita, se oía, me gustó. Pero llegó un punto, iniciando el servicio, que me golpeó. Y fue así. Alguien se paró y empezó a leer Malaquías 3:10. Y mira lo que dice Malaquías 3:10. Dice, y el Señor Todopoderoso dice, traigan los diezmos al granero del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y después dijo algo que me impactó. Cuando dijo, pónganme a prueba en esto, y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde. En ese momento yo creí esa palabra. La verdad es que la creí. Y siguió leyendo este hombre. Pero yo creí esa palabra. Yo dije, yo necesito eso. Y entonces cuando pasaron a recoger los diezmos, yo saqué lo que tenía y lo puse y dije, a partir de ahora yo creo esto. A partir de ahora yo lo voy a creer. Y me acuerdo que se volvió fuerte en mi vida esa parte. ¿Por qué? Porque yo pensaba que mi único problema era eso. Ahora te voy a decir algo que yo he aprendido y lo creo. Esta enseñanza es una de las, no digo que es la única, pero creo que es una gran forma de cuidar nuestra vida en todas las áreas. Y yo no entendía que mi acción de fe no solo había suplido mi necesidad de dinero o de finanza. Yo no entendía. Pero esa acción de fe que hice en ese momento, que lo creí y que lo sigo creyendo al día de hoy, desató algo más que yo no sabía que estaba ahí. Y miren, vamos ahí mismo a Malaquías 3:11.
lo que dice. Y dice, después de que dice que si tienes fe y obedeces en esto, dice en el 11, y reprenderé también por vosotros, por mí, al devorador. Dice que no destruirá el fruto de tu tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Empecé a ver cambios. Entendí que mi acción de fe, hoy lo entendí un tiempo después, yo te lo quiero simplificar a tu vida. Y puedes entender que cuando escuchamos la palabra y obedecemos la palabra, empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Empiezan a pasar cosas en nuestra vida. Podemos ver que hay acciones de nuestra fe que no alcanzamos a ver la magnitud que tienen, porque la realidad, te digo que yo este versículo, el del 3:11, no lo leí. Yo leí el primero. Pero el primero, el 10, automáticamente me lleva al 11. Y entonces empecé a ver cómo aquellas cosas en mi vida el Señor las empezaba a reprender. Los problemas en casa, de repente ya no fallaban las cosas. Y el Señor empezó a reprender al devorador. Él se encargó de eso. Nuestra acción de fe nos lleva a cosas que aún ni siquiera alcanzamos a ver, que ni siquiera logramos entender. Y entonces en ese momento algo se activa en tu vida que empieza a disparar una necesidad. Cuando yo llegué y me senté el primer día que llegué a la iglesia, ¿sabes qué entiendo hoy? Que venía ya, porque ya había nacido de nuevo, venía con la capacidad de que mi fe se agitara, empezara a moverse dentro de mí. Y lo que tienes que hacer es dejarla que tu fe empiece a moverse en tu vida y a creer en tu vida. Y esa fe te va a dar la capacidad de ver milagros en tu vida. Y entonces empieza a moverse poco a poco, y entonces empiezas a ver lo interesante de la palabra, y de repente te topas con Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, cuando dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, para poner por obras todos sus mandamientos. Y entonces después te dice: esas bendiciones te alcanzarán. Y entonces yo dije: yo lo quiero. Y me pongo a meditar en esa palabra y empiezo a creerla. Y empiezo a actuar en mi fe. Y se empieza a mover. Y la fe empieza a crecer poco a poco en tu vida. Puede suceder que un día a lo mejor eres alguien nuevo y lo crees y vas a recibir un gran milagro de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no, por la mayoría, nuestra fe tiene que ir creciendo para grandes cosas. Nuestra fe va madurando poco a poco y empiezas a creer la palabra como una verdad y empiezas a vivir la fe como una verdad, porque así debe de ser nuestra fe. Nuestra fe basada en la palabra normalmente no funciona de acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor. Y empieza a suceder poco a poco. ¿Cuánto tiempo te lleve? De acuerdo a cómo la pongas en práctica en tu vida. Lee Deuteronomio 28 y ve lo que dice ahí. Todas las promesas que tiene, si creemos y obedecemos, porque para obedecer tenemos que creer. Si no, se vuelve pesado ser cristiano sin fe. Se puede volver fastidioso. Y yo me acuerdo que pasa el tiempo y un día me lastimo la pierna. Me lastimé mi rodilla muy fuerte. Y la única forma que tenía para poder solucionar mi rodilla era con una operación. Y yo viví un milagro. Lo creí. Creí ese milagro y ese milagro fue instantáneo. De un momento a otro. No por mí, sino porque soy hijo de Dios. Y mi fe se tiene que mover
y tiene que funcionar de acuerdo a un hijo de Dios. Y te digo algo, eso es lo que hace la iglesia. Voy a hablar, si tú nos estás escuchando y perteneces a una iglesia, yo espero que pienses de esta forma. Pero algo que tiene la iglesia, Pozo de Agua Viva, es que nos prepara, nos enseña, nos capacita, nos muestra cómo utilizar nuestra fe. Y nos lleva a creer más y más, y más y más, por milagros. Ese es el propósito de nuestra iglesia, es lo que hace, prepararnos para movernos solos. Tú tienes que llegar al punto donde tu fe se mueva en tu vida por tus palabras, por tu declaración. No depender siempre de alguien. Mira, si nosotros logramos eso, el Señor nos asegura una vida de paz, una vida de prosperidad, una vida de milagros sobrenaturales. Yo te digo algo, si me preguntas si yo quiero levantar un muerto, sí. No es que ande desesperado por eso. Si me preguntas si quiero ir y sacar demonios, sí, ya me ha pasado, pero tampoco estoy desesperado por eso. Pero si me preguntas si quiero vivir día a día los milagros que se van presentando en mi vida, eso sí lo quiero. Porque algún día va a llegar lo otro, pero mi fe va creciendo poco a poco. Mi fe va creciendo hasta que llega un momento que obtienes esa victoria. Este es el día que lo tienes que poner en práctica. Este es el día que tiene que funcionar en tu vida. La fe es para hoy, no es para mañana, no es para ayer. La fe es para hoy. Y podemos ver grandes milagros tal cual los hemos visto escritos en la Biblia. Los veremos en nuestra vida diaria. Este es un buen tiempo para vivir esos milagros. Pero todos los milagros empiezan por fe, creyendo, y el milagro sucede. Dios los bendiga, que tengan un buen día y que puedan recibir su milagro por fe. Hasta pronto.